Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en Forza Horizon 5 en la estación seca de invierno y vamos a realizar todas las pruebas estacionales que ves en pantalla para conseguir los puntos necesarios para desbloquear el Pagani Huayra y el Mercedes-Benz 280 SL, que si ya me conoces, sabes que ese tipo de coche clásico me fascina. Así que vamos a ir directo a la prueba Héroes del momento de rojos contra azules para participar y conseguir los primeros 10 puntos estacionales. Para poder participar en esta prueba necesitamos un coche utilitario en clase C. Y no sé cuál de estos dos voy a modificar primero. De repente la Land Rover sería la elección idónea, pero también es verdad que el John Cooper Works Countryman es un coche que tiene mejor estabilidad y al ser más pequeño es más ligero, así que lo voy a modificar y luego te paso la configuración de tuneo. Ok, ya tengo la configuración lista para el Mini John Cooper Works Countryman All Ford del 2018, así que vamos a ingresar en la prueba de rojos contra azules y vámonos a encontrar un equipo ganador. Héroes del momento. Vamos a ver. Ok, recuerda que nuestra estrategia, la estrategia de los correlones, es frenar a los miembros del equipo rojo. La intención es colaborar con los otros corredores de tu equipo azul para que ocupen las primeras plazas de la parrilla y así tener la mayoría de puntos. El equipo que se gane 2 carreras consecutivas, nos llevamos así la victoria total del campeonato. Vamos a ver cómo se porta el Mini Cooper John Works. Vamos a ver. Es evidente que la Land Rover es una camioneta que tiene muchísimo más poder y evidentemente será muchísimo más manejable en cuanto a este tipo de escenarios, pero el John Cooper es un coche más liviano que también será mucho más fácil de conducir, así que esa es la razón por la cual lo he seleccionado, lo he elegido para esta contienda. Y fíjate tú como de hecho estamos allí acercándonos poco a poco a los rivales, pero tenemos que acercarnos a la punta si queremos aplicar nuestra estrategia. Ahí está Tiagan, el líder del equipo rojo, que se está escapando. Pero también es verdad que por ahora nosotros tenemos la mayoría de los puntos, estamos ganando con 2000 puntos, mientras que el equipo rojo apenas tiene 1650. Así que bueno, no será tan complicado si no alcanzamos al líder de la carrera. Mira nada más allí como poco a poco ya estamos consiguiendo ventaja, estamos consiguiendo una velocidad, pero me llama la atención que la Defender que va más adelante de uno de los miembros de mi equipo le está costando muchísimo trabajo alcanzar al líder. Vamos a ver ahí parece que lo estoy viendo, ya le hizo el rebase, así que ya le quitó el liderazgo a Tiagan, ya se puso por delante, buenísimo, porque eso también allí me aligera un poco la situación, pero aún así mi objetivo sigue siendo el mismo. Quiero alcanzar a Tiagan para frenarlo y así apoyar a los otros miembros del equipo. Vamos a ver si lo podemos conseguir. El problema en este tipo de circuito es que como son de campo, tienen mucho espacio los drivatares para poder esquivarte cuando intentes frenarlos. Así que también depende mucho de ti vigilar allí el retrovisor, pero parece que no va a ser necesario. Solamente vamos a preocuparnos por llegar a la meta. De hecho ya estamos en el 80% del recorrido y sin ningún problema, es decir, los miembros de mi equipo han sabido mantener el control y estamos ganando con 2450 puntos. Qué bien, muy razonable. Creo que de hecho voy a hacer una configuración para la Defender también, para que tú la puedas usar y puedas disfrutarla también. Uy, ¿qué pasó ahí con Tiagan? ¡Vamos! Cerramos. ¿En qué puesto? ¿Me lo arrebató? En el tercer puesto. No arrebató el podio. Ahí el amigo. 2450 puntos versus 1200. Perfecto. Qué bueno. Seguimos adelante. Tiagan quedó en el segundo y también va en un Mini Countryman. Qué curioso. Se despegó con el conflicto en la primera etapa y ya después fue muy difícil alcanzarlo. Así que bueno, señores, seguimos adelante. Vamos a ver el otro recorrido, vamos a ver de qué se trata. Pero creo que sí, creo que definitivamente va a ser mejor la Defender porque tiene mejor suspensión, tiene más potencia, será más fácil
para ti poder alcanzar a los Drivatares. Yo te voy a dar una configuración para la Defender luego de que termine la prueba. Ok, circuito de campo a través de herencia. Este es un circuito cerrado de 3 vueltas, creo. 3 o 2, deben ser 3. Y bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Si logramos alcanzar al líder, vamos a frenarlos. Aquí sí va a ser un poquito más fácil. No tienen tampoco tanto espacio para poder maniobrar. Vamos a ver. Ahí están los amigos. Ahí va la Defender de MP Pitcher, consiguiendo también mucha ventaja, pero ahí como la Defender es pesadita, entonces le costó mucho trabajo girar. Así que nosotros ahora nos ponemos allí a Estela, a rebufo. Vamos a utilizar también la succión de los rojos para frenarlos. Mira cómo nos giramos mucho mejor que la Defender. Eso sí es lo que tiene el Mini Countryman. Pero ahí sí en velocidad, mira, en aceleración nos quedamos bastante, ¿eh? Y estamos perdiendo por paliza, ¿eh? Tienen 2.950 puntos los rojos y nosotros tenemos 700 apenas. Ok, ahí gire mejor. Vamos a ver si podemos alcanzar al líder para frenarlos. Vamos, 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 que sí se puede. Son 3 vueltas. Vamos, ahí me meto en Estela, me meto en rebufo, vamos. Sí se puede. Vamos, Countryman. Tenemos, de verdad que desfallece muchísimo en aceleración el coche, ¿eh? Vamos a ver si aquí en esta curva los podemos alcanzar. Sí, 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 estamos girando mejor. Vamos a alcanzar a Tiagan. Vamos a meternos ahí en la Estela de Tiagan para frenarlo, vamos. Y la razón por la cual tienes que obligatoriamente alcanzar al líder es porque si frenas al líder, los demás corredores del equipo rojo pierden estabilidad. Es como si perdieran al capitán de su equipo. Entonces por eso es que tienes que siempre enfrascarte en este objetivo de conseguir alcanzar al líder. Y se me está complicando. Llevamos a la última vuelta y todavía no lo he conseguido y estamos perdiendo, señores. Vamos, 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 vamos. Ok. ¿Ven lo que les digo del espacio que tienen para maniobrar? Eso es. Estamos consiguiendo por 50 puntos la victoria. Ay, se me va a escapar Tiagan por el lado interno de la curva. Christian está tratando de frenarlo allí, pero no va a conseguir sacarlo del punto del banderín. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo estamos logrando, lo estamos logrando. Ahí viene el otro, vamos. Se tuvo que frenar. Uy, ahí estamos. Perdí ahí varias posiciones. Ok, ahí se frenó el Drivatar con los obstáculos. Y frenando a Pablo. Y estamos ganando con 2050 puntos. Vamos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene el otro amigo. Vamos, qué bien. Se metió por dentro en la curva. Perfecto, bien. 2550 puntos, vamos. Ya no tengo que preocuparme más por los Drivatares. Cumplimos el trabajo. Lo que parecía imposible se logró al final. Sí, señor. Victoria aplastante. Bueno, aplastante no, por un margen muy pequeño, la verdad. Sí, conseguimos la victoria aquí en el circuito de herencia. Perfecto. Y hasta nos metemos en el podio. ¿Se escapó un Drivatar? No, no se escapó. Al menos el podio, los 4 primeros lugares los ocupamos nosotros. Victoria, y conseguimos así el campeonato y nos llevamos los 10 puntos estacionales. Y ya vamos a ver cuál es nuestra recompensa. Equipo azul, victoria, buenísimo. ¿Qué nos dan? Nos dan una Levante, una Maserati Levante del 2017. La he probado. Tiene mucha estabilidad, es buena. Vale la pena modificar. Ok, configuración en pantalla del Mini Cooper. 145, 235, 258. Clase C, una potencia bastante regulada. Se siente un poco pobre en aceleración, pero lo compensa mucho en maniobrabilidad, como lo pudiste ver en pantalla. Así que eso es lo que tienes que aprovechar bastante para aplicar la estrategia de los correlones. Así que vamos a seguir adelante. También voy a preparar una Defender
para que puedas elegir entre los dos vehículos. Que por cierto, si no tienes el Mini Cooper en tu garaje, puedes irte a la feria del automóvil y aquí lo vas a conseguir. Cuesta 38.500 créditos, así que no es inaccesible. De hecho, es más económica que es más económico el Mini Cooper que la Defender. Vamos a ver cuánto cuesta la Defender. Ahí está, la Defender cuesta 80.000 créditos y si la modifico seguro vas a tener que gastar unos 50.000 más, así que tienes que tener también en consideración tu economía. Ok, y la configuración para la Defender 110X 2020 para la prueba de rojos contra azules, ahí está en pantalla, 612, 917, 524, configuración en clase C. Va a utilizar las gomas de serie, así que vas a tener una pérdida de tracción, pero va a ser muy fácil de controlar la camioneta y vas a tener mucho más aceleración, más poder que el Mini Cooper. Así que te queda de parte de ti cuál de las dos opciones vas a usar. Y continuamos. Vamos a meternos un momento en la tienda Forzaton para ver qué artículos exclusivos tenemos. Y tenemos allí el Porsche 906 del 66 en oferta por 700 puntos Forzaton. Y sin duda lo voy a adquirir para poder realizar el desafío semanal Forzaton. Y vamos a comprar también la ruleta especial. Los demás artículos ya lo tengo. Ah, me falta la franelilla. Sí. Ok, vamos a comprar la franelilla. Perfecto. Listo. Ya tenemos el coche para el desafío semanal. Vamos a ver en la tienda cuánto cuesta ese Porsche. Me intriga. Vamos a ver cuántos créditos. Cuesta 2 millones. 2 millones de créditos. La verdad es que está bastante asequible. Si tienes más dinero que puntos Forzaton, te recomiendo comprarlo con los créditos, porque se consigue más fácil los créditos, el dinero se consigue más fácil con las pruebas que los puntos Forzaton, son más complicados. Yo me lo permito porque tengo bastante acumulado, pero si tú tienes más dinero, es preferible que te lo compres en la tienda, en la feria del automóvil. Así que vamos a iniciar nuestro avance. Tenemos que ir ahora al siguiente. La siguiente prueba es la búsqueda del tesoro. Dice, sácale el máximo partido al huracán mientras conduces en círculos por todo México. Ok, dice un huracán. Nos vamos al garaje, buscamos un Lambo huracán y utiliza cualquier huracán que tengas allí disponible en la tienda, en tu garaje. Cualquier versión, el que más te guste. La verdad es que no sé todavía qué elegir porque son varios y de verdad que todos me gustan. Pudiese ser el huracán performante. Pudiese ser este huracán que me fascina, la verdad también este coche. Y de hecho creo que sí, creo que va a ser este. Vamos a probarlo, el huracán LP610. Lo que tienes que hacer es, en modo libre, hacer donas y derrapes. Vamos a ver si eso funciona. Hay que pasárselo bien hasta que aparezca el mensaje de completado. Vamos. Hagamos unas donas. Vamos. Listo. Revelado la ubicación del cofre. Ok. Definitivamente lo que tienes que hacer son donas. Ok, nos vamos a la zona que está en la salida de Guanajuato. Vamos para allá, hacemos un viaje rápido. Y cuando estemos dentro de la zona aledaña al cofre, se va a revelar la fotopista de la ubicación exacta. Pero mira, lo tenemos justo al lado. Sin embargo, fíjate, ahí sale la foto. Está en las escaleras del estadio. Así que bueno, nada que hacer. Listo, 250.000 créditos para tu bolsillo. Muy bien. Ok, si tienes este huracán, el LP610-4, que es un coche fenomenal, te voy a dar mi configuración de tuneo para que lo puedas llevar al abierto de Horizon a las carreras callejeras, principalmente. La verdad que lo recomiendo muchísimo allí. Ok, configuración en pantalla, 174, 160, 731. Recuerda que también puedes buscar mis configuraciones de tuneo escribiendo Romer Lorenzo en el creador. Así mira, Romer Lorenzo seguido con Z en el creador, en el menú de búsqueda y te van a aparecer mis configuraciones. Así que bueno, seguimos adelante. Ya tenemos, ¿cuántos puntos? Tenemos 17 de los 20 que necesitamos para desbloquear el Pagani Huayra. Así que vamos a continuar. La cosa pinta bien. Vamos a realizar el desafío fotográfico. Tenemos que tomarle una fotografía a cualquier Renault en Playa Azul.
esta decoración no me llama mucho la atención como en la pasada, así que me voy a quedar tranquilo con mi coche. Yo me voy a buscar en mi garaje ese Renault. A mí me encanta, sobre todo para las carreras de campo. De verdad que tiene un desempeño muy bueno. También te voy a dar la configuración de tuneo en clase A800. El Renault 5 Turbo de 1980. En mi país lo conocemos como el Renault Chispa. Así que allí te voy a entregar la configuración, pero ya te voy a decir a dónde tenemos que dirigirnos. Se refiere la pista que tenemos que ir a Playa Azul. La Playa Azul está acá. ¿Lo ves? Ahí dice Playa Azul. Muy cerca de la prueba del Goliat. Ok, vamos a hacer un viaje rápido a la zona. Tenemos que entrar en la playa y allí tomamos la foto en cualquier punto dentro de la zona de Playa Azul. Mira nada más, qué belleza de coche. Y recuerda que solo tienes que tomar la fotografía, ni siquiera tienes que guardarla. Listo, desafío completado. ¿Okay? Hay una palabra que me encanta que ya debes conocer. Repítela conmigo. Rápido. Rapidísimo. Rapidísimo. Buenísimo. Ok, señores. Tuneo del Renault 5 Turbo. Este es una monstruosidad de coche que funciona increíblemente bien en las carreras de campo y de rally. 501 caballos de potencia, pero es un coche ultra ligero. Código en pantalla 118-998-056. Ahí tienes esa configuración para que la puedas poner a prueba. Y seguimos adelante. Ok, vámonos con el grueso, tenemos los 3 eventos publicitarios. No, tenemos 4. No, perdón, 4 no. Tenemos 3 eventos publicitarios y un playground. A mí los playground no me gustan mucho, así que ese me lo voy a saltar. Apenas son 3 puntos estacionales. Si a ti te gustan, realízalos. Solo necesitas un coche en S2. Y para ayudarte con la experiencia, a pesar de que yo no la voy a jugar, te voy a dar el código de tuneo en clase S2 de el Hoonigan, ya les voy a decir, el Hoonigan RS200 Evolution de 1986, para que puedas participar con toda la tracción y todo el poder de este coche, que es de verdad impresionante. Ya les voy a dar la configuración. Tiene mucho caballaje y es muy fácil de controlar, a pesar de que tiene una potencia desmedida, y tiene las gomas necesarias para tener tracción suficiente para pelearte en ese tipo de contiendas y ayudar a tu equipo a ganar el Playground Games. Ok, código en pantalla. Ahí lo tienes, 776-817-231. Configuración de tuneo para clase S2, vale todo. De verdad que es un coche altamente recomendado para esta y para la clase S1. Mi configuración en clase S1 también está almacenada en la biblioteca. Ok, entonces vamos a seguir. Vámonos con los desafíos publicitarios. Y para eso necesitamos un Super GT en clase A800. Señal de peligro, la colina. Y el objetivo son 313 metros en el salto. ¿De acuerdo? Ok, un Super GT. Vamos a hacer un salto a una zona más o menos retirada. Estábamos a 2.1 kilómetros. Puedes retirarte más o menos a esa distancia o a 1,5 kilómetros para que puedas tener suficiente espacio para desarrollar velocidad punta. Nos vamos al garaje, utilizamos el filtro y buscamos Super GT. Aquí está, Super GT en el filtro, pero los tengo configurados en clase S1. El único que tengo configurado en clase A800 es el Aston Martin DB11 del 2017. Voy a utilizar el Aston Martin en las 3 pruebas. Es un coche que de verdad es muy loable, muy sólido, tiene buena potencia, muy buena estabilidad, es un coche que se desempeña muy bien. 313 metros, la primera prueba, la primera marca. Vamos a ver si lo conseguimos. Le hice una configuración integral a este coche, lo cual hace que sea bastante sencillo de conducir, pero le quita algunos puntos de velocidad punta. No sé si eso nos vaya a jugar en contra para completar todas las pruebas de los desafíos publicitarios. De todas maneras, ya lo estamos llevando allí al límite. Vamos a sacarle el máximo provecho en la recta. Cuidado con el tráfico, no se vayan a estampar porque les va a quitar allí las posibilidades de salir adelante. Vamos a ver. 319.
¿Lo logré o no lo logré? Sí lo logré, vamos, sí se puede. Ruleta especial. Pero sí tienes que tomar bastante impulso, porque como ves, le cuesta un poquito el desarrollo de velocidad. Ok, nos vamos al siguiente. Radar de velocidad de Horizon baja. El desafío son 141.6 kilómetros por hora que hay que superar allí. Está dentro del circuito. Dentro del óvalo, ¿lo ves? Así que tenemos que tomar algo de impulso. Creo que lo vamos a hacer así, este recorrido. Vamos a hacerlo desde allí. Tomamos impulso. Y está en un circuito de tierra, pero nosotros tenemos mucha tracción para conseguirlo. Y como es un circuito, como tiene una configuración integral de tracción en las 4 ruedas, no debería ser tan complicado. Vamos a ver. 120, 140, sobrado, 161 kilómetros, muy fácil. Objetivo estacional completado. Ahí está nuestro Aston Martin dando la talla. Desafío de radar completado. Y ahora nos queda una sola de velocidad, zona de velocidad Curso del Río. Aquí estamos. Desafío 144.8 kilómetros. Recuerda que en este tipo de desafíos tienes que mantenerte dentro de la zona. Si te sales del asfalto o de la ruta, tienes que reiniciar. Y hay que mantener una velocidad estable, hay que frenar cuando haya que frenar, pero tienes que pisar a fondo y conseguir los espacios suficientes para poder mantener la marca por encima de lo que muestra allí el desafío. Vamos a ver, si frenas demasiado pierdes la posibilidad de tener un ritmo que hace falta para cubrir el objetivo. Vamos a ver. Ok, sigue la trazada. Cuando te acercas a la curva, sigue la trazada y no frenes tanto. Uy, ahí se me fue el coche. Uy, uy, uy. Y mira cómo va bajando ahí la velocidad. Qué lástima. No sé si lo vayamos a conseguir, porque creo que ahí frené demasiado. ¿Por qué no saludas al resto de conductores mientras esperas? 139, 141, 143. Ay, ay, ay. Falló porque me llevé el poste. No. Bueno, lo vamos a intentar entonces en sentido contrario. Vamos, que sí se puede. No, sí se puede, sí se puede. No tienes que esmerarte tanto, la verdad. Solo tienes que mantenerte mantenerte en la ruta. Y parece que va a ser un poquito más fácil aquí, porque como estamos en descenso, aunque viene la curva aquí difícil, 150... 149, 149. Sí, fácil. Sí, señor, en cualquiera de los sentidos, ya sea en ascenso o en descenso, lo vas a poder lograr porque tenemos suficiente tracción. Así que, chéverísimo, vamos a continuar. Ya tenemos el primer coche desbloqueado. Viene campeonato estacional potencia para todos. Necesitamos todoterrenos y buggy ilimitados. Ya sé cuál voy a elegir. Nos vamos a ir con nuestra siempre confiable Jeep Trailcat y tenemos que hacer una gira de Horizon que vale 8 puntos. La gira de Horizon, nada más y nada menos. ¡Ey! Bastante puntos. Y tenemos 2 eventos de laboratorio. Por último, hacemos el desafío semanal. Miren nada más que belleza de coche, el Pagani Huayra, ya lo tenemos. Ya yo lo tengo. Este vendría siendo creo que mi segundo coche del mismo modelo. Vamos a ver, entonces... nos vamos por orden, vámonos por orden, no nos emocionemos tanto, vámonos a hacer el primer evento de laboratorio, que tenemos que usar un hot hatch en clase B, ¿verdad? Y tenemos allí algunas opciones. Creo que el Fiesta ST 2014 será el idóneo, o incluso el Veloster. Uy, pero es que opciones vamos a tener de sobra. Ok, nos vamos entonces a realizar el primer evento de laboratorio. Sí, ya lo sé, no se me ha olvidado. Ya te voy a dar la configuración del Aston Martin. De todas maneras, si se me llega a olvidar, recuerda que de la misma manera que vas a tipear el código, puedes escribir Romer Lorenzo en el creador para conseguir los tuneos. Ahí está, configuración en pantalla, 415, 767, 538. Este es un coche creo que un poquito costoso, pero creo que lo puedes conseguir en la Feria del Automóvil. El Aston Martin DB11 del 2017, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos al evento de laboratorio en solitario, el Horizon Club Circuit. Recuerda que estos son circuitos
creados por miembros de la comunidad y los desarrolladores los incorporan para que nosotros podamos tener una idea de lo que se puede hacer con las herramientas de creador y así puedas construir tus propios circuitos y compartirlos con todos nosotros. Y te recomiendo incluso que si te gusta mucho maquetear, puedes hacerlo y crearte incluso una cuenta en redes sociales para compartir esas pistas con todos nosotros. Lo que sí es que no te miento, hacer una pista razonable, la verdad es que toma bastante tiempo. Entonces, bueno, señores, vamos a ver qué opciones tenemos acá. Tenemos el Fiesta ST 2014 que me gusta muchísimo. Tenemos el Focus RS del 2009. ¿Se acuerdan que yo les hice una configuración para ustedes? Que es de rally. Tenemos el Fiesta, que tiene muchísima aceleración y me está picando mucho el ojo. También tenemos el Civic Type R. Tenemos allí el Honda, el Civic del 74, que también es un coche que vale muchísimo la pena, tiene muchísima aceleración. Está complicado. Sinceramente está complicado. Pero yo voy a elegir el Fiesta XR2 del 81. Me gusta mucho este coche. De toda la vida me ha gustado. Es un clásico fenomenal que fue en la vida real. Tuvo muchas ventas en Europa. Y de hecho es un coche bastante difícil, muy difícil de conseguir. Así que vamos a ver cómo se desempeña en el Horizon Club Circuit. Hay que ganarle a los Drivatares. Cosa que hay que tener allí, hay que estar muy atento. Y no sabemos qué tipo de circuito es. No sabemos si va a ser todo de asfalto o si va a tener zonas de tierra. Si tiene zonas de tierra vamos a necesitar gomas todoterreno probablemente. Ok, le hice una configuración integral, como puedes ver, que tiene buen caballaje. Pero lo que más me gusta es que es un coche ligero y fácil de conducir. Uy. Claro, la ventaja que tienen los Drivatares es que conocen bien el circuito. Ellos siguen la trazada y nosotros tenemos que adaptarnos sobre la marcha. Uy, cuidado allí, que casi me quedo estampado con ese borde. Uy, nos ponen allí esos arbustos precisamente con esa mala intención, ¿ah? Son 3 vueltas. Uy, ey, me están sacando una ventaja razonable, ¿ah? No está fácil alcanzar aquí a los rivales. Vamos, quítate del medio. Uy, ahí me digo durísimo, ¿ah? Gracias, permiso. Uy, vamos que sí se puede, ya estamos en la quinta plaza. Hay que ser muy perseverantes. Si no lo logro con este, me voy con el Civic, que definitivamente sí, con él estoy tranquilo. Y nos están alcanzando. Vamos, ¿qué pasa? Ok, ya para la segunda vuelta me siento un poco más tranquilo, o sea, tengo más conocimiento de la pista, entonces ya ahora sí puedo aprovechar un poco más y meterme ahí a rebufo. Y lo que no sé si vaya a poder alcanzar al líder, ¿eh? Yo creo que vamos a necesitar la ayuda de nuestro Civic del 74. Porque a pesar de que este Ford me encanta, sí siento que le falta empuje, creo que le falta un poquito de desarrollo. No. Uy, me fui contra el muro. Cada vez que te chocas con el muro, ellos tienen una ventaja importante de milésimas de tiempo. Vamos a la última vuelta y apenas estoy en la tercera plaza. Uy, yo creo que no lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir. ¿O sí? Vamos. ¡Ay! Miren lo que acaba de pasar. ¡Ey! Estaba escondido. Miren. Ocultó allí entre los arbustos, fíjate. Estas barreras para que uno no se pueda saltar esa curva. Ah, pendiente, ¿ah? No, voy a abandonar el evento. Estaba acercándome, pero por buscar un atajo, pagué el precio. Ok, señores, muy bien. Entonces vámonos a buscar nuestro confiable Honda Civic.
Vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo dos versiones, una todoterreno y la otra que es para asfalto. Vamos a usar el de asfalto. Y les voy a dar la configuración. Sí, en este sí ya estoy más tranquilo porque tenemos muchísima aceleración como para derrotar a los Grivatares. Qué buena, me encantó. Muy creativo y aleccionador allí en lo que hizo el amigo en el diseño de la pista. Y está bastante buena la pista, sinceramente está muy divertida. Es un circuito muy bien elaborado. Tienes que mantenerte allí pegadito a los bordes para conseguir ventaja, pero si te pegas demasiado te vas a quedar atascado. O sea, está bien, está muy bueno el circuito, me encantó. Ok, señores, nos vamos. Miren cómo suena esa belleza, señores. Este, por cierto, si no lo saben, este es un coche meta en esta clase, en asfalto, y lo puedes llevar con mucha tranquilidad al abierto Horizon y competir. Le he sacado muchísimos campeonatos. Uy, 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 ahí no vamos a caer en la misma trampa. Hay que esquivar allí ese muro. Vamos. Uy, 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 no, 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 no. Ah. Vamos. Miren como ya estoy en la cuarta posición de atrás. ¡Ay! Me llevé el carrito de golf. Cuidado con los carritos de golf que frenan allí el paso también. A veces hay que respirar profundo. Así que volvemos a iniciar. Vamos a ver si ahora tenemos un poquito más de espacio de maniobra. Es que puso todos los obstáculos precisamente en las curvas para que uno se frene. Pero bueno, qué mala manía de empujarme de los Grivatares, ¿ah? Justo en la curva. Vamos. Ahora sí. Uy, ¿qué fue eso? ¿Con qué me pegué? Ok, señores, ya estamos en la tercera plaza. ¡Vamos! Segunda vuelta. Cuidado con el muro, cuidado con el muro. Tenemos que alcanzar ese bar. Lo bueno de la bar es que es muy ligerito, es muy pequeño y se escabulle con mucha facilidad. Oh. Vamos, última vuelta, última oportunidad, vamos. Perfecto. Uy, uy, qué buen salto, vamos. Casi me ocurre lo mismo, ¿ah? Así que ya lo ves, depende mucho de tu habilidad al volante para poder conseguir la victoria. Y no la puedo, todavía no la puedo cantar, no puedo estar confiado, no ha terminado la carrera.
Cualquier error, adiós. Ahí viene la Bart. Me alcanzan las curvas con una genialidad. Vamos. No, aquí ya no tienen nada que hacer. Adiós, arrivederci. Vamos, se impone el Honda. Sí, señor. Buena carrera. Y buen reto, y buena pista. Ok, es que tienes que, ya sabes, mira, tienes que practicar. Tienes que meterte allí y conocer la pista. Porque, bueno, potencia tienes de sobra. Y en alguna curva tienes que aplicar el freno de mano para derrapar porque no va a ser suficiente con el giro. Tienes que forzar ahí un poquito el giro. Super ruleta, sí señor. Me parece buena recompensa para los eventos de laboratorio. Me gustaría más que todos los eventos de laboratorio dieran super ruletas más que coches. Ok, nos vamos al otro evento de laboratorio. Dice que estadio GP. El circuito en el estadio. Dodge SRT Demon nos dan un coche de regalo, de premio, y tenemos que usar hipercoches en clase S1 900. Hiper. Uy. Está complicado, pero el Centenario, sin duda el Centenario es mi favorito. Sí. También tenemos el Aventador LP700 que es más económico. Sí, cuesta 380. Ese es el que vamos a usar, el Aventador, porque es más económico. Y podríamos, no, pasa que el Lycan no lo he modificado y no sé si todos ustedes lo tengan. También está disponible el Yaguaira 2012, fíjate, ¿ves? En clase S1. Uy, 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 me pica el ojo. Yo no sé. Sí, yo lo tengo. Yo tengo el Aventador SBJ. Perfecto. Vámonos para allá. Ah, sí, sí. Ya te voy a dar el tuneo del Honda. Recuerda, es el Honda Civic RS del 74. ¿Ok? Ok, configuración en pantalla. 463, 106, 426. Configuración súper confiable, muy buen rendimiento y también es coche meta en las carreras callejeras o en las carreras de asfalto del abierto Horizon en esta misma categoría. Pendiente. Aprovechalo. Ok, vamos a ver de qué está hecho este circuito. Vamos a ver de qué se trata. El hipercoche en el estadio, dice. Vamos a ver, ¿será que entra al estadio y sale? Sería interesante, ¿no? Yo creo que no he visto el primer circuito. Hoy tenemos el Bugatti Super Sport, que lo puedes usar. Recuerda que esta configuración la he compartido con ustedes allí en la biblioteca. Altamente recomendado. Es un tracción total, tiene un desempeño increíble y suficiente aceleración y potencia como para sacarle provecho y ganar las carreras con mucha tranquilidad. Todavía no he modificado el CCX del 2006. Ok, también tenemos el Aventador SBJ del 2018. Si lo tienes en el garaje, carga mi configuración que también está ahí almacenada en la biblioteca. Altamente recomendable. Pero para los que no tienen estos coches exclusivos, puedes conseguir el Aventador LP704 del 2012 en la Feria del Automóvil. Y no es tan costoso. Vas a aplicar esta configuración y vas a tener un coche extremadamente competitivo y muy audaz. Así que vamos a utilizar esta belleza. Ok, estadio GP, vamos a ver. Ah, y es exhibición. No tenemos que ganarle a nadie, solo tienes que hacer el recorrido. Ah, un poquito aburrido, ¿no? Me hubiese gustado un poquito de acción como en la anterior. Uy. Son 3 vueltas. Uy, 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 ¿qué es esto? Obstáculos. Miren cómo suena, miren cómo suena. Uy, 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 qué belleza, miren. Pues bueno, la verdad es que es un recorrido bastante meh, o sea, no es emocionante, la verdad, no fue nada del otro mundo, no te estás perdiendo de mucho, pero bueno, por los puntos estacionales vale la pena. La verdad es que, no sé, aparte 3 vueltas
son demasiadas para este circuito. Hubiesen colocado 2 vueltas y ya está. La verdad que no tiene nada emocionante. No hay como algo creativo que me haya gustado. He conducido mucho mejores con un concepto similar. Ok, nos llevamos por lo menos el Challenger del 2018 como premio y los puntos estacionales. Vamos a ver si conseguimos una ruleta. 35.000. Bueno, no está nada mal. Vamos a seguir adelante. Configuración en pantalla para este Lambo 311, 975, 931. Muy buena configuración, muy estable, fácil de conducir y es económico. Ok, vamos a continuar y ahora sí nos vamos al campeonato estacional potencia para todos. Sí, señor. Vamos a ver. Y nos van a dar el Galant. Ese coche es bastante bueno en clase B, por cierto. Vale la pena hacer el campeonato por ese premio. Tenemos 2 circuitos y una carrera de velocidad. Bueno, va a ser bastante simple. Ok, tenemos varios coches aquí disponibles. El Nomad del 2016 me pica el ojo, pero le falta un poquito de potencia. Tenemos la Freerunner, tenemos acá la Wrangler. De hecho, la que les voy a recomendar es la de Verti Wrangler Unlimited del 2018. Y esta camioneta, si no la tienen, este Jeep, perdón, si no la tienen, yo les voy a decir cómo conseguirla. Pero primero te voy a mostrar su desempeño en carrera. Mira nada más la suspensión. Se parece bastante a la Jeep Trailcat, pero esta tiene un poquito más de potencia y un poquito más de estabilidad porque los ejes frontal y trasero son un poco más anchos y eso le da mucha más estabilidad en los circuitos. Así que vamos a ver cómo se porta, ¿eh? Esta es la carrera de velocidad. Miren nada más el despegue. Miren nada más el despegue. Adiós. Miren con qué facilidad estoy alcanzando aquí al Extreme Electric, este que viene adelante, el líder. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo en el campo? ¿Bien? Nos vemos en la meta. Sí, señor. Miren qué belleza, miren cómo despega. Ven como la parte, la trompa, la he configurado así la suspensión para que la trompa se levante y nos dé un plus de velocidad y también de estabilidad a la hora de los saltos. Cuando cae, cae muy bien con las 4 ruedas en el terreno. De hecho, creo que este circuito, si no me equivoco, tiene también un salto acrobático al final, creo. Vamos a ver. Uy. Cuidado. Sin inventos, por favor, sin inventos. Cuando te extravíes, sigue la trazada. Miren cómo suena. Vamos a meternos por detrás de la casa, detrás del warehouse aquí. Uy. Bien. Así conseguimos un poco más de velocidad. Y ya vamos al salto acrobático para el cierre de la carrera. Vamos a ver cómo cae. Si no me hace quedar mal después de haberle hecho tanta publicidad. Vamos Jeep, que sí se puede. Miren. Oh, y no les dije yo, como si nada, ni un rasguño, ¿eh? Ok, ahora estamos en el segundo circuito. Son 3 vueltas para derrotar a los Grivatares, cosa que no será nada complicado con esta monstruosidad. Pero miren cómo ya vamos a entrar en los primeros saltos. Uy, ahí se me fue un poquito largo, pero menos mal que pude corregir y que cayó relativamente estable, ¿eh? Pero la trompa se fue al cielo. ¿Qué pasó ahí, ¡Eso! ¡Qué buen derrape! Y ya con eso tenemos el liderazgo de la carrera apenas en las 2 primeras curvas del circuito. ¡Qué barbaridad, Ahora estamos en el circuito de Ekbalam, el último circuito del campeonato. Y... Uy, ahí me la llevé por delante, vamos. Y no es tan complicado, solo tienes que hacer unos pequeños derrapes, mantener allí la trazada y el control en las curvas
todo el torque al terreno. Baja una marcha cuando haga falta porque tienes que mantener las revoluciones arriba para poder salir de la curva con buena tracción. Y mira, mira, mira como ya nos estamos acercando a los líderes. Uy. Bajo a segunda. Y listo. Aplicamos todo el poder, toda la potencia a las ruedas traseras para que nos saque de la curva. Así. Un derrape. Uy, disminuimos ahí un poquito con el acelerador para no irnos contra el muro. Y listo. Ok, conseguimos la victoria. Invictos con 60 puntos nos llevamos nuestro Galant PR4 al garaje. Ok, configuración en pantalla de la Wrangler Unlimited, la de Verti, 608, 710, 240. Configuración en clase A para carreras de campo y la puedes llevar al abierto de Horizon también para participar contra jugadores reales. Ok. Para los que no tienen la Wrangler, la de Verti, lo que tienen es que ir a comprarse en la Feria del Automóvil esta Jeep Wrangler Rubicon del 2012. ¿De acuerdo? La tienen que comprar en la Feria del Automóvil y es bastante económica. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que la tengan, ustedes se van al modo pausa y en el apartado, en la pestaña de coches, se van a la pestaña de maestrías del coche y cambian allí puntos de maestría para desbloquear el regalo que viene siendo la de Verti Wrangler Unlimited del 2018. Ok, la desbloquean, inmediatamente se va al garaje. Ok, recuerden que la tienen que buscar por la de Verti. Ok, aquí está, dice nuevo. ¿La ven? Así la consiguen. No es tan complicado y tampoco es muy costoso. Y vale muchísimo la pena porque ya vieron el rendimiento que tiene esta belleza, Ok, ahora nos vamos a hacer la gira de Horizon. Para poder recibir los 8 puntos estacionales, lo único que tienes que hacer es participar en la gira. Vamos a ver qué categoría nos toca porque eso es al azar. Nos toca en clase B 700 carreras de... todo vale. Ok. Ya va a comenzar. Es tal cual como la prueba de rojos contra azules. Es una carrera por equipos. Tienes que participar junto con los miembros de tu equipo de la misma manera que en la prueba que siempre hacemos como en el inicio de la temporada. Vamos a ver qué categoría. En este caso es un clase B, todo vale. Probablemente vaya a usar el mismo Civic del 74 porque es un coche que es meta. Y la intención es ayudar a los miembros de tu equipo. No te lo tomes como una competencia a nivel individual porque eso no sirve. Y creo que lo único que tienes que hacer es completar la gira. Es sencillo, creo que son 3 carreras, es un campeonato de 3 carreras y ni siquiera tienen que ganar. O sea, si tu equipo pierde no pasa nada porque de igual forma te van a dar los puntos estacionales. Lo importante es que completes la gira, que la hagas, que participes en las 3 carreras del campeonato. Así que bueno, solo tienes que esperar el contador para el inicio de la carrera y aceptar la invitación cuando el contador llegue a 0. Pues la verdad es que tiene buena potencia de serie. Gira de Horizon, nos vamos. Uy, tenemos el Datsun, que me pica muchísimo el ojo. Y tenemos el Golf GTI del 83. No, pero es que miren todo lo que tenemos al alcance. Tenemos la Bronco, tenemos a Godzilla. Ay, o sea, de verdad, tenemos mucho. Pero es callejero. No sé qué escoger y se está pasando el tiempo. Uy, tenemos el Carrera RS. Está difícil. Está muy difícil. No, yo voy a usar el Carrera. No, sí. Sí. No, voy a usar el Carrera. El Porsche es que es un coche que de verdad a mí me fascina. Y si me sigues acá en el canal,
de seguro ya viste como también utilizo el Carrera en el Motorsport, que tiene un desempeño fenomenal. Lo único que en el Motorsport no tengo disponible el body kit de Rowell, de Akira Nakai. No está allí disponible. Ok, ya saben lo que tienen que hacer. ¡Ay, es una carrera de campo! He cometido un grave error. ¿Ven? Yo creí que era una carrera de calle y no lo es. No, 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 no. Así va a ser casi que imposible. Vamos a ver qué podemos hacer de todas formas. Pero ven, tienen que estar muy pendientes en la portada del evento. No solamente es la clase, sino también el tipo de evento. Tienen que estar pendientes. Si no les va a pasar lo que me acaba de suceder a mí. No, imposible. Por mucha estabilidad que tengamos. ¿Oh, sí? Esto sería una locura, ¿eh? La verdad. Ok. Bueno, la verdad es que no nos está yendo mal considerando la elección. Y estamos ganando por paliza. 0 puntos para los rojos y 3050 para nosotros. No sé qué pasó ahí, la verdad. No sé qué pasó. Pero bueno, ahí está el Porsche. Miren nada más. En un circuito de campo, un coche de calle. Uy, qué golpe. Y son 3 vueltas. Qué sufrimiento, ¿eh? No, 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 no. Cuidado, cuidado. No, no. Pero bueno, esto habla muy bien del Porsche. Mira nada más qué estabilidad tiene el coche teniendo esta configuración de calle y sirve para hacer saltos acrobáticos y la verdad que aterriza bien después del salto en la rampa, ¿no? Sí, el último salto previo a la meta. ¡Vamos! Y quedamos en el podio. ¡Qué locura! Muy buen desempeño, ¿eh? Recuerda que la configuración y el tuneo de este Porsche RS Carrera lo tienes ahí en la biblioteca de la comunidad para que lo lleves también al abierto Horizon. Es muy confiable. Ganamos la primera prueba con 2650 puntos. Al ganar la segunda, aseguramos el campeonato, aunque perdamos la tercera carrera. Circuito de campo a través de las barrancas del cobre. Bueno, lo único bueno que tiene es que hay bastante descenso. Ok, señores, ya saben. Vamos a ver cómo podemos aguantar esta locura. Afortunadamente los Grivatares también tienen coches incorrectos para el circuito. Tienen Toyota Supra, Nissan GT-R, tiene ahí un Veloster, o sea... Ah, ahí vamos.
Uy, uy, uy. Uy, ahí sí se ahogó. Literalmente se ahogó en el río. Vamos, vamos, que estamos llegando al cierre, vamos. Uy, 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 estamos en las vías del tren. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Buen cierre, buen cierre! Y nos metimos en la segunda plaza, sí señor. Ok, ya con esta carrera aseguramos el campeonato. Y recuerda, no tienes que preocuparte tanto por si tu equipo gana o pierde. Ok, aquí viene el primer salto. Uy, sobrevivimos al primero. Ok. Uy, se dio durísimo ahí el compañero. Y bueno, señores, concluimos el circuito con buena estabilidad, buen ritmo, ahí en el segundo puesto detrás de la IH International, que es meta en esta categoría de campo, ¿ah? 2.250 puntos, y lo que parecía imposible, la verdad se hizo realidad. Conseguimos la victoria absoluta en todo el campeonato de la gira, así que ya nos llevamos los puntos estacionales, así que vamos a continuar ahora con el desafío semanal Forza-Ton. Ok, ya tenemos los puntos para desbloquear los dos coches, el Pagani y el Mercedes-Benz. Pero vamos a realizar la prueba del desafío semanal Forza-Ton para concluir esta estación. Recuerda que también tienes que hacer, si no lo has hecho aún, las vueltas rápidas, limpias, en estos 4 eventos con los coches de serie. Entre esos está el Yuguaira. No lo puedes dejar de lado porque allí están también varios puntos estacionales importantes. Y lo demás es chuchería. Para los que tengan las expansiones, vayan a disfrutarse aquí estas pruebas estacionales que también consiguen muy buenos premios. Por ejemplo, aquí consigues una ruleta especial, el Porsche Panamera en el campeonato, un Subaru del 2011 y otra ruleta especial también en el radar de Hot Wheels. Así que bueno, señores, vamos a concluir. Pero antes, tengo que hacer una configuración de tuneo para el Porsche 906 Carrera 6 del 66. Para ver cómo se porta. Nos vamos al garaje, vamos a ver esta belleza de cerca, vamos a darle un vistazo a este monstruo, vamos a abrir. Miren qué nave espacial es esto, miren qué locura, miren las tomas de oxígeno. Qué hermosura de coche, Es una tecnología un poco análoga, es una tecnología análoga, bastante clásica, muy vintage, pero se nota que tiene un desarrollo de torque excepcional. Y miren nada más cómo ensancharon allí la parte posterior del chasis para darle cierta estabilidad. Y la carrocería está hecha en fibra de vidrio. Ajá, sí señor. Ya lo voy a modificar. Ok, ya le hice una configuración al Porsche 906 Carrera 6 del 66. Que creo que va a funcionar bastante bien. Aún no lo pruebo. Recuerda que el primer capítulo que debemos cumplir es sacarlo del garaje, recorrer un par de metros y así nos aparece el mensaje de completado. El segundo capítulo dice: el cambio del acero pesado a la fibra de vidrio sin tensiones le ha dado al Porsche un mayor apoyo estructural, pero también ha mejorado su apariencia. Saca una foto para presumir de él. Ok, sencillo. El otro es: pon a prueba el motor conduciendo la gran caldera.
La Gran Caldera. Pero ese no es como de rally. Bueno, ahorita checamos allí. Y dice que ganar el evento de carrera callejera, carrera en el túnel. Hay que ganar el evento de carrera callejera en el túnel. Ok, vamos por partes. Vamos a sacarlo del garaje a ver cómo quedó esta configuración. Le puse llantas de carrera. Le cambié el motor, le puse un motor de 5 litros con biturbo anti-lag y voy a usar la aerodinámica del chasis. Miren qué belleza de coche, ¿eh? Miren nada más qué locura. Le cambié los rines, unos rines que pegan bastante bien con el año del vehículo, con la forma, la línea. Se nota. Ok, vamos a recorrer un par de metros. Listo, desafío completado. Primer capítulo. Ojalá, desafío completado. Ahora, ¿qué falta? Hay que sacar una foto. Vamos a sacar una foto. Ok. Tomamos la foto. No tienes que guardarla, solo tienes que tomar la fotografía. Ok, listo. Nos salimos. Ok, segundo capítulo completado. El tercero, pon a prueba el motor conduciendo. Ah, conduciendo hasta la Gran Caldera. O sea que donde estamos, y así aprovechamos y le damos una prueba a lo que hemos hecho. La Gran Caldera es acá. Ok, entonces vamos a buscar. Vamos a poner allí un punto. No, pero es que nos va a meter aquí por la ruta de tierra. No, y no es lo que yo quiero, no. Por aquí. Ok, vamos a poner aquí el punto del GPS para que nos guíe hasta la entrada de la caldera por asfalto. ¿De acuerdo? Y cuando estemos aquí, llegamos a la cima. Cuando lleguemos a la cima, se va a completar ese capítulo. Y no puedes hacer un viaje rápido. Bueno, no sé si funcione, pero si haces un viaje rápido, probablemente no funcione. Tienes que hacer el recorrido. Vamos a seguir. Y así aprovechamos y vemos qué tal quedó el tuneo. Por supuesto, es un Power Wheel, así que tienes que encontrar tracción. Tienes que encontrar ese punto donde el coche se estabilice. Recuerda que le aumenté el poder. Así que tienes que tocar el acelerador con mucha suavidad. Uy, está difícil, ¿eh? Está complicadito de controlar. En 400 porque es muy metros, ligero. gira a la izquierda. Le puse frenos también de carreras para disminuir las posibilidades de que se bloqueen las ruedas. Uy. Pero no está mal, no está mal. Es un desafiante, pero no está mal. Gira a la derecha. Uy, 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 uy. A no ser que nos veamos la necesidad de ponerle... Gira a la derecha. ¿De ponerle qué? Asistencia aerodinámica. Que no me gustaría, la verdad. Uy, miren cómo... Miren el ascenso de potencia. Miren, 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 miren el tacómetro. Uy, uy, uy. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Y ahí nos pasamos. Nos reincorporamos. Y muy apropiado hacer el recorrido de noche, ¿ah? Miren, se ve muy bien. Las luces traseras, el destello de las luces encendidas. Uy, 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 no te vayas a pasar. No te vayas a ir fuera del asfalto, por favor. Hay que tratarlo, pero con muchísima suavidad, porque si oprimes a fondo el acelerador, tiene tanto torque que se derrapa. Es un Power Wheel, definitivamente. Uy. Bueno, fíjense cómo estoy consiguiendo puntos de derrape sin perseguir derrapar, ¿eh? Lo otro que se puede hacer es intentar pasarlo a tracción integral, a ver si tiene un poquito más de estabilidad, si puede controlar un poco más esa potencia. Uy.
La verdad es que cuando ya te acostumbras al desempeño del coche, te es más fácil conducirlo. Y la verdad es que es muy satisfactorio, porque ir subiendo el volcán, haciendo pequeños derrapes y quemando goma, se ve genial. Y de noche todavía mejor. Así que la verdad es que es un coche que estoy disfrutando muchísimo, a pesar de que tiene excesivo torque. Uy, 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 me voy contra el muro, no. Bien, vamos. Ya estamos llegando a la meseta del volcán, a la gran caldera. Tenemos que llegar hasta arriba y ahí nos va a aparecer el mensaje de completado. Ok, antes de ir al próximo evento para cerrar el desafío semanal Forzatón, he creado una configuración mucho más estable utilizando el motor de serie. Le puse un supercargador que le aumenta la potencia a 500 caballos, pero eso no ejerce tanto torque, no ejerce tanta presión en la cola, lo que lo hace muchísimo más fácil de maniobrar. Entonces, el último capítulo, luego de haber subido hasta el tope, hasta la meseta del volcán, y te recomiendo esta configuración que te la voy a proporcionar ahora. Guardé las dos. Guardé una configuración de alto poder, que es más difícil de controlar, pero que el desarrollo es impresionante. Y guardé el que dice de serie, que utiliza el motor de serie con aumento de potencia progresivo. Pero el último capítulo para cerrar es que hay que ganar una carrera callejera en el túnel, en Guanajuato. Entonces tenemos que dirigirnos allí, a Guanajuato, buscamos la carrera callejera con ese nombre. Aquí está, carrera por los túneles, el del icono morado. Nos dirigimos allí y tenemos que ganar la carrera para cerrar el capítulo. De lo contrario, no nos van a dar la victoria. Recuerda que tú puedes disminuir la dificultad de los drivatares en la configuración previo al inicio de la carrera, por si se te complica. Yo voy a hacerlo en dificultad invencible. Vamos a sacarle el máximo provecho al coche con esta configuración, que debería ser más sencilla. Mira, está de la dificultad invencible, sin asistencia, nada que pueda estorbar nuestro control total del coche. Así que también depende mucho de lo que te gusta a ti y lo que puedes manejar. Ok, vamos a ver. Uy, uy, uy. ¿Ves? Como puedes apreciar, es más fácil, mucho más fácil de conducir. Uy, 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 uy. Vamos. Quítate, quítate, quítate. Y recuerda que es un recorrido completo y hay tráfico, así que tienes que tener cuidado. No solo tienes que sortear allí a los drivatares, sino también el tráfico. Uy. La verdad es que Guanajuato es complicado, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Más velocidad, más velocidad. Estamos en el 50% del recorrido, vamos. Uy, 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 me voy contra el muro, me voy contra el muro. ...74%, vamos. Y ahí se quedó. ¡Vamos! Miren qué belleza, miren cómo asciende, ¿eh? Mucho más fácil de manejar, muchísimo más. No es tan veloz, el ascenso de aceleración no es tan abismal como con el motor de 5 litros, pero ya viste cómo se porta, es
Impresionante, muy buen desempeño tiene este coche, me gusta bastante el desarrollo. Ok, cerramos la carrera y con eso cerramos el desafío semanal. ¡Ay! Nos llevamos los puntos estacionales y el premio. ¡Listo! Hemos completado ya casi todas las pruebas del desafío, mejor dicho, de invierno de la estación seca. Ahora sí vamos a desbloquear nuestro Pagani Huayra y nuestro Mercedes-Benz 280 SL. Sí, señor, nos los llevamos al garaje para disfrutarlo y hacer modificaciones luego. Así que, señores, ya solo nos queda la primavera antes del reinicio de toda la serie. Espero que a estas alturas ya estés cerca de desbloquear el Nissan GT-R 20 y el 911 GT3 2021, que a mí ya me quedan apenas 4 puntos para completarlo. Eso quiere decir que en la próxima estación de calor de primavera, cuando haga alguna de estas pruebas, ya voy a tener los 4 puntos que me faltan para completarlo. Y mira nada más lo que tenemos en la próxima estación. Tenemos el GTA Spano y tenemos el Fiat Dino, también un clásico muy bonito. Así que nos vemos el próximo jueves, mis correlones. Espero que todas estas configuraciones y estas recomendaciones les sirva para completar todas estas pruebas de una manera práctica, sencilla, sin tanto esfuerzo, y así puedan disfrutar de todos los premios especiales y de los coches, en especial del Pagani Huayra, que de verdad que es un coche altamente recomendado. Así que nos vemos en la próxima carrera y pendientes con el contenido porque voy a seguir subiendo unos recuentos espectaculares del Motorsport. Hasta pronto, correlones.